pensar en este momento, pero que hace 57 años pues era totalmente adverso. Aspronaga en aquel momento pues fue la primera entidad de Galicia y la quinta de España. Hoy, pues dentro del paraguas, por ejemplo, de la federación en la que estamos, en Plena Inclusión España, pues hay casi 1000 entidades, ¿no? Entonces pensemos en aquel momento. Hubo un momento en el que lo que estamos hablando hoy de inclusión pues era totalmente ciencia ficción. Parece mentira, pero fue hace no mucho, 50 y pico años, ¿no? Durante esos años, pues Aspronaga fue creciendo por necesidades, porque había que ir incorporando pues, a la asociación aquellos servicios que demandaban nuestras familias y nuestros usuarios. 10 años después de nuestra fundación creamos el Club Juvenil Finisterre, y en aquel momento pues el ocio se consideró un pilar importante para Aspronaga. Hoy, 40 y pico años después, seguimos pensando que el ocio es pues, uno de los pilares más importantes de nuestra asociación y en el que creemos firmemente. Así es el caso pues, en el que hemos apostado por tener el servicio profesionalizado, por tener un presupuesto bastante amplio para lo que puede ser un servicio de ocio, una entidad de nuestras características, y porque una de nuestras misiones es que el entorno pues, se comprometa con las personas con discapacidad y cada vez más vaya viendo pues, bueno, que realmente hay que acogerlos, hay que apoyarlos, hay que darles pues ese sentimiento de pertenencia a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estamos realmente comprometidos con organizar actividades como estas, con abrirnos a nuestro entorno más cercano, con que todos veáis a Aspronaga no solo como una entidad prestadora de servicios, que es lo que podríamos ver en un primer momento, sino como una entidad comprometida con el entorno, con que tiene una vocación evidentemente social y que pretende que con todas sus actividades pues, las personas con discapacidad estén cada vez participen más en el entorno, en este caso pues, en el cultural, en el deportivo y en general en todas aquellas actividades que no son formalmente las que vemos habitualmente, como solo la educación o el entorno laboral, ¿no? Por tanto, todos los que estáis aquí, gracias por venir. Desde Aspronaga os lo agradecemos muchísimo además, y yo creo que hoy va a ser un primer encuentro, pero que vamos a tener muchos más y que desde Aspronaga desde luego queremos seguir organizando. Gracias, por supuesto, a la Fundación Emalsa porque han apostado por nosotros. Manuel es un gran conocido de Aspronaga desde hace muchísimos años, con quien hemos tenido pues, muchísimas actividades, con las que hemos participado muy de la mano y que ahora en la Fundación Emalsa pues, nos siguen apoyando. O sea que gracias a ellos, gracias a vosotros y que disfrutéis de la tarde. Bueno, gracias Alberto. Yo no tengo la voz poderosa y bien timbrada de locutor de radio, entonces me tengo que acercar un poco porque si no, no me escucháis. Primero quiero disculpar la presencia aquí de Joyaneida, que es la vicepresidenta de la Fundación, que estaba previsto que viniera en este momento inaugural y al final pues no ha podido venir y os envía un saludo que yo os traslado. Yo también os agradezco que estéis aquí para reflexionar esta tarde sobre un tema que es distinto de lo que hacemos habitualmente, y esa capacidad de saber sacar tiempo para esta reflexión compartida a mí personalmente me merece una valoración personal de vuestras prioridades pues muy alta. Gracias especialmente a Aspronaga, a Yago y a su equipo, porque esta jornada es una sugerencia suya. Un día me llama, hace no mucho, y me dice que hay muchas asociaciones deportivas y culturales que para la gestión de los proyectos de la convocatoria de Emalsa acuden a ellos como socios y que ellos detectan pues, que tenéis dudas, que tenéis incertidumbres, que tenéis inquietudes, que incluso hacéis propuestas con la mejor voluntad, que en algunos casos no están alineadas con los objetivos de la propia asociación como una forma de inclusión de las personas con diversidad, y que era bueno crear algún foro que nos permitiera compartir todo esto. Como consecuencia de esas reflexiones, pues aquí estamos.
ellos han trabajado para hacer esto posible. La verdad es que hemos buscado un formato cómodo, sencillo y concentrando todo en una sola tarde, porque al principio me hacía unos planteamientos de dedicación de tiempo que eran impresionantes, ojalá los tuviéramos todos. Hasta quería reunirnos un sábado entero. Dije, mira, un sábado entero la gente va a tener problemas. Igual luego lo necesitamos, pero de entrada ya nos lo diréis. Bueno, ¿quiénes estamos aquí? Igual nos conocéis. Estamos representantes de entidades culturales, de entidades deportivas y de entidades sociales, como públicos. Con un elemento común que tenéis interés, os habéis presentado a las convocatorias de la Fundación Emalsa y eso es lo que las personas que estamos hoy aquí. Bueno, para compartir experiencias, vamos a compartir experiencias. El objetivo, por lo menos nosotros en la Fundación Emalsa, luego os lo diré, lo tenemos claro. Lo que también sabemos es que llegar a ese objetivo es bastante complicado, es arduo, no son objetivos fáciles y además que no hay una única forma de lograrlo, hay muchas formas. Entonces lo que queremos es compartir experiencias. Por lo tanto, hoy, y yo creo que nunca va a haber dogmas en este tema. Lo que va a haber es ideas, sugerencias, contarnos unos a otros buenas prácticas, contarnos también unos a otros éxitos en su distinto grado y, por qué no, también fracasos en su distinto grado, ¿no? Habrá cosas que hemos intentado y que habrán salido bien y otras que habrán salido mal. Por eso hemos querido hacerlo abierto. Luego veremos que el mundo del deporte y el mundo de la cultura son distintos, pero hay ideas que pueden funcionar en todos los ámbitos. Y es bueno, creo yo, este intercambio que además me parece bastante original. Probablemente hoy hagamos mucha más referencia a temas de diversidad y a temas propiamente de exclusión. Pero está todo abierto y de lo que hablemos aquí pues nos saldrán ideas interesantes para todos. Y como esto es pues la introducción y la presentación, y no quiero quemar todo lo que venga después, por mi parte, pues nada más, quería simplemente contextualizar quiénes somos, por qué estamos aquí y qué objetivo tenemos en la reunión de hoy, que creo que ha quedado pues suficientemente claro o oscuro, pero yo no soy capaz de hacerlo mejor. Así que, si queréis, pasamos ya directamente a la segunda intervención, que es la mía. Entonces, también os aseguro que a partir de esta segunda intervención ya me callaré y me dedicaré a escuchar. Muy bien, pues ponemos ahí mi... no deja la primera todavía, por favor. Bueno. En realidad lo que nos reúne hoy aquí es el interés por las convocatorias de la Fundación Emalsa, pero veremos que detrás de esto, para muchos, se puede abrir un camino que no dependa de nuestras convocatorias. Igual nuestras convocatorias lo que han hecho es generar una curiosidad, generar una nueva línea de trabajo en vuestras entidades, y llegará un momento en que igual no hacen falta estas convocatorias, que podéis seguir sin ellas, haciendo cosas de carácter inclusivo que antes no se hacían o se hacían de otra manera, ¿no? Por lo tanto, esto no es una mera repetición. Las convocatorias de Fundación Emalsa de cultura accesible e inclusiva y de deporte solidario no son una mera repetición, ni nunca quisieron serlo, de las convocatorias del Ayuntamiento generales destinadas a cultura y destinadas a deporte. Vamos a ver la presentación de PowerPoint, que por cierto fui una vez a la Universidad de Vigo a dar una ponencia y allí el ordenanza que estaba con la tecnología me dice: ¿usted tiene algo que decir o va a poner un PowerPoint? Yo voy a poner un PowerPoint, aunque espero que también voy a tener algo que decir, ¿no? Bueno, pues Yago me dice: bueno, tu charla se va a titular El espíritu de las convocatorias. Y luego me encuentro con que tengo que decir algo sobre el espíritu de las convocatorias. Entonces me acuerdo de Montesquieu y el espíritu de las leyes, ¿no? Pero esto, ¿qué es eso del espíritu de las convocatorias? Yo de formación soy abogado, ¿no? Soy jurista, incluso he sido abogado en ejercicio, y entonces me acuerdo de que cuando estudiábamos Derecho, en primero de Derecho, una norma de la interpretación de las leyes era la voluntad del legislador,
que quería hacer el legislador cuando redacta una ley de una forma determinada y que eso te sirve para interpretarlo, ¿no? Entonces yo voy a aquí decir, el espíritu de las convocatorias lo voy a identificar con la voluntad del patronato cuando aprobó empezar a hacerlas y aprobó las bases concretas. ¿Y qué quería el patronato de la Fundación Emalsa? Sabéis que el patronato de la Fundación Emalsa está ahora y siempre ha estado compuesto por concejales de la Corporación de Coruña y presidido siempre por el alcalde o alcaldesa de cada momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha querido hacer el patronato siempre? Porque yo he estado desde el principio en estos patronatos como director, no como miembro del patronato. Pues lo que ha querido es hacer algo distinto de lo que hacía el ayuntamiento. Además, con frecuencia hemos tenido a los concejales de cultura o de deporte como miembros del patronato. No se trataba de crear una nueva vía para hacer lo mismo. Las entidades culturales, las entidades deportivas y las entidades sociales que trabajáis en el Ayuntamiento de Coruña, tenéis, los que tenéis suerte y sois afortunados, un convenio nominativo que os garantiza una cierta continuidad en el acceso a recursos, o tenéis la participación en las convocatorias específicas que se dirigen y año a año las vais presentando. Estas convocatorias os financian la actividad ordinaria deportiva, cultural o social que hacéis. No querían replicar ese modelo y lo tenían clarísimo. Querían ayudar a las entidades deportivas y a las entidades culturales, pero las querían ayudar en la medida en que incorporaran a su actividad habitual objetivos de carácter social. Por lo tanto, no es una convocatoria para todas las entidades culturales y deportivas, es solo para aquellas que quieran incorporar componente social. Y por otra parte, estamos hablando de que esto se plantea de tal forma en las bases que no se facilita el decir voy a hacer un proyecto de cobertura para seguir haciendo lo que hago con alguna pequeña acción que me permita acceder a los recursos. O sea, el sistema está montado para que eso sea difícil, para que realmente los que quieren tener actividad social en su devenir habitual, cultural o deportivo, lo puedan hacer con recursos. Pero que si solo quieres el dinero, lo tienes más difícil. Entonces este era el espíritu que había detrás cuando se empezó en 2013 deporte y en 2016 cultura. Es la idea que había en el patronato. Y de hecho en la primera reunión, yo me acuerdo perfectamente cuando reunió el concejal de turno a las entidades culturales de la ciudad para explicarles la convocatoria, alguna entidad cultural, no sé si estabais alguno presente en esa reunión, pues se mostró francamente desagradable en relación de que por qué se hacía algo que a ellos no les interesaba, ¿no? Y se levantó y se fue, y a mí esto no me interesa, esto realmente, bueno, pues no es para todos, es para los que quieran hacer esto, y eso está clarísimo, y por lo tanto, pues ese es el tema interesante, ¿no? También os digo que desde mi punto de vista, ya como profesional, estas convocatorias, si el patronato las mantiene en el tiempo y las va dotando económicamente, tienen un gran potencial de transformación social en nuestra ciudad y pueden hacer de nuestra ciudad un modelo de transformación social desde el deporte y desde la cultura. Pues yo eso lo tengo claro y lo estamos empezando a ver. Y también tengo claro que para que eso sea posible, la cultura y el deporte, las entidades, se tienen que transformar un poco sobre cómo venían actuando hasta este momento. Y yo he visto ejemplos maravillosos, algunos estáis aquí, de esa transformación, de cómo empezar un poco titubeando y ahora ser auténticos modelos de trabajo social. Si ahora ya podemos pasar a la siguiente transparencia. Por lo tanto, lo que hay es en las dos convocatorias una complementariedad entre lo que hace el ayuntamiento y lo que hace la fundación, perfectamente conocido. Y hay una relación habitual entre los concejales que llevan estas áreas y la fundación. Y también sabéis, y esto es importante, que los funcionarios de cultura y de deportes son los que realizan la valoración de vuestros proyectos. Los funcionarios veteranos que llevan tiempo en el ayuntamiento, en cultura o en deporte, os conocen muy bien, conocen las asociaciones, saben cómo presentáis las subvenciones, saben cómo las justificáis, saben quién está detrás de cada entidad, saben cómo trabajáis
y ellos son los que hacen la valoración de los proyectos sociales, vamos, los proyectos que presentáis con arreglo a un baremo, que lo hacen ellos, pero que sí que lo aplican. Entonces existe una complementariedad y una coordinación entre el Ayuntamiento y la Fundación, por eso lo repetimos. Lo que hacen ellos, también la Fundación tiene ayudas culturales y deportivas, también la Xunta, por tanto, esta es una matiz que me interesaba decir al principio. Ahora ya pasamos a la siguiente. Las entidades deportivas y las culturales sois muy diferentes, lo sabéis de sobra, pero cuando alguien se ve en muy poco espacio de tiempo en relación con estos dos mundos, comprueba pues que las entidades deportivas sois más grandes en general, tenéis mucho más recursos económicos, manejáis a mucha más gente de una forma ordinaria, tenéis una penetración capilar en la sociedad mucho más grande, estáis en todos los barrios, estáis en todos los deportes, estáis en todos los colegios. Las entidades culturales sois más pequeñas, es muy raro que tengáis profesionales contratados, trabajáis, lo que sí tenéis en común es que trabajáis en lo que os gusta. En ambos casos hay gente con pasión por el deporte o con pasión por la cultura, porque lo hacéis sin ánimo de lucro. Por lo tanto, lo que tenéis en común es la pasión por una actividad. Por eso a veces llama la atención. A mí lo que me gusta es el deporte, lo que me gusta es la cultura, lo que quiero hacer es deporte, lo que quiero hacer es cultura. No sé por qué tengo que hacer para tener ayuda pública, no sé por qué tengo que hacer además integración o lo que sea, ¿no? Son conversaciones que he tenido con gente, incluso que estáis aquí hoy, que ahora probablemente pensáis distinto, porque os dais cuenta que haciendo deporte y haciendo cultura, además se puede hacer integración social. Pero son dos mundos muy diferentes en cuanto a organizaciones, son muy diferentes. Os une únicamente que formáis parte de un tejido social que contribuye de una forma muy importante al bienestar social, hacéis mucho por la ciudad y que lo hacéis sin ánimo de lucro, y a partir de ahí hay una dispersión brutal. Bueno, es más, yo ahora tenía pensado hacer aquí un pequeño baile de cifras, que lo voy a hacer yo, si no te importa, porque esto es complicado. Fijaros, por ejemplo, he cogido los datos concretos, son los de menos, ¿no? Esto es de la convocatoria anterior de deporte. Las entidades deportivas que participasteis en la cuarta convocatoria, en la quinta es lo mismo y en la sexta es parecido, pues tenéis un presupuesto total de 11,5 millones de euros. 330 trabajadores en la ciudad, puestos de trabajo. Movilizáis a casi 700 voluntarios, 5.800 licencias federativas, 27.000 personas beneficiarias de las actividades. Este es de este modelo de intervención. En cambio, en cultura no pudimos hacer un cuadro ni parecido siquiera, ¿no? Juntando las convocatorias que había hasta el momento, las cuatro primeras, el presupuesto total no llega a 400.000 euros frente a los 11 millones de las entidades deportivas. No pudimos poner personal contratado porque no tenéis personal contratado. Entonces, y las personas a las que llegáis, aun siendo bueno, una dotación menor, bueno, son muchas, como espectadores que pasan por una exposición, que pasan por un concierto, etc. O sea que esto también nos pone de manifiesto que son dos mundos muy, muy distintos, ¿no? Bueno, volvemos otra vez al deporte. Bien, una cosa que me importaba mucho decir desde el principio. Muchas entidades deportivas y muchas entidades culturales ya teníais entre vuestras inquietudes la acción solidaria. O sea, esto sí que no nos lo hemos inventado nosotros porque ya estaba. Hay gente que hacíais eventos de carácter benéfico solidario, que hacíais alguna actividad con personas con diversidad. O sea, es decir, había una base de inquietud. Incluso hay clubes deportivos que tenían toda una programación de valores encaminado a que al compañerismo, a la deportividad,
al estudio, juegan más no los que mejor juegan, sino los que tienen buenas notas o estudian o cumplen sus compromisos académicos, aunque no saquen buenas notas, pero el orden, el vestuario, el orden, o sea, hay entidades que tienen muy estructurada su mensaje social, además de jugar partidos e intentar ganarlos. Esto los hay en la ciudad y hay ejemplos fantásticos. Y en el mundo de la cultura también. La gran diferencia del deporte con la cultura, una de las grandes diferencias es que la cultura tiene una capacidad de difundir ideas brutal. No hace falta que lo digan, como estoy hablando yo. La cultura lo decís con una imagen, con la música, con un movimiento de personas en un escenario. La forma de transmitir ideas y valores es distinta también, ¿no? No quiere decir que no lo hubiera. Lo que nosotros queremos conseguir con la convocatoria es que esto sea una cosa organizada, planificada, con capacidad de ser evaluada y que tenga una perspectiva de continuidad. Que no sea una cosa como empezar, bueno, pues hago un evento benéfico una vez al año, porque hay muchas entidades coruñesas que lo hacen, sobre todo en el ámbito del deporte. Y voy a recaudar dinero para un proyecto de cooperación al desarrollo. Voy a llevar agua o voy a hacer una escuela en un pueblo de un sitio en desarrollo, en África, donde sea, ¿no? Y esto está muy bien, pero la convocatoria no está para esto. La convocatoria está para conseguir objetivos de integración social un poco más arduos, un poco más complicados, tanto en el mundo de la diversidad como en el mundo de la inclusión, ¿no? Por eso cada año se ha ido un poco también modificando las bases para ir en función del feedback que recibimos de los proyectos y de su evaluación, ir pidiendo cada vez más resultados concretos y planificación concreta de estos objetivos. Tampoco pedimos grandes números. Vuestro deporte de base nos da unos números fantásticos para la convocatoria y para todo. Vuestra representación de espectáculos o exposiciones dan unos números fantásticos, pero a veces es más interesante cosas que ya habéis empezado a hacer y que están funcionando muy bien, que es un poco mi caos mi presentación. Mira, por ejemplo, menores en situación de vulnerabilidad social. Aquí hay dos fuentes para decir. A veces nos decís, yo como sé, como entidad, quién tiene problemas de renta, porque a mí me gustaría, yo tengo un campus en verano, yo tengo un programa de entrenamientos, a mí no me importa nada crear bolsas para que haya niños que puedan venir y yo les doy la equipación, les pago la ficha federativa y vienen a entrenar sin pagar nada y les pago los desplazamientos para los partidos o lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo sé yo quiénes son los que lo necesitan y cómo llego hasta ellos, ¿no? Por ejemplo, es una cosa que nos planteaba, yo no voy a pedir la declaración de la renta a los padres, ni tengo un trabajador, una trabajadora social en mi estructura para esto. Bueno, hay gente que ya ha sabido solucionar este problema a través de acuerdos con los centros cívicos municipales y con las personas, las trabajadoras sociales municipales o educadoras que derivan, y esto ya lo sabéis, para muchos ya no es ninguna novedad, os derivan a niños de estas familias de una forma absolutamente confidencial, de forma que la gente que lo tiene que saber lo sabe y los demás nadie sabe que esos niños pues vienen con una beca, vienen de una familia con problemas económicos o de otro estilo. Otros os habéis metido en líos mucho más complicados. Habéis ido a los centros de menores, donde hay ya niños con una problemática social más complicada, y los habéis introducido en vuestro plan de actividades como una forma de normalización. Bueno, igual estamos hablando de un grupo pequeño, pero ¿cuánto vale socialmente las oportunidades a estas personas, a estos niños, a estos adolescentes que lo han tenido más difícil que los demás y que gracias a vosotros han tenido o están teniendo oportunidades de normalización? Por lo tanto, a veces no hace falta un gran proyecto que llegue a mucha gente, sino, dice, y yo no sé trabajar con estos niños, nos dicen algunos. Yo, por ejemplo, no tengo, mis monitores no están especializados. Si el problema es económico, son como otro cualquiera, pero si hay un problema social añadido, si hay algunas conductas, si son niños sometidos a medidas judiciales, porque han adolescentes que han cometido delitos y que tienen una tutela judicial, etcétera, yo con esto no sé trabajar. Pues ya estáis, algunos de vosotros, que estáis aquí además, trabajando con estos niños porque los monitores de los centros de tal están ayudando. Por lo tanto,
ahí había, por ejemplo, pues eso, un campo que antes yo creo que estaba muy poco trabajado y ahora está habiendo proyectos donde eso funciona, ¿no? Diversidad funcional. Pues gracias a esta convocatoria estáis muchas asociaciones colaborando pues, con entidades como Aspronaga, como Azcor, como Aspace, como otras muchas que trabajan con personas con diversidad funcional, con APEN de enfermedad mental, incluso una entidad cultural, que creo que no estoy aquí, contrató a una persona con enfermedad mental para la gestión del programa, que nos parece una idea muy buena en la primera convocatoria, y dice, oye, pues fui a hablar con la gente de APEN, de la asociación, necesitábamos una persona que nos hiciera un trabajo de tipo administrativo, de control de horarios y tal, nos dijeron de una persona y le contratamos pues, para ese servicio concreto, unas horas, o sea que ya la integración ya no estaba solo como beneficiario, sino como empleado del proyecto, ¿no? Por lo tanto, el mundo de la diversidad también tiene sus claves. Y fijaros que entidades como Aspronaga, y Alberto ya lo sabe muy bien, tienen deporte y tienen cultura y otras mil cosas en su plan de actividades, como lo tiene Azcor, como lo tiene cualquier gran entidad, que afortunadamente en Coruña tenemos una red de entidades sociales que trabajan de maravilla con las personas con diversidad. Pero yo creo que ellos, y nos lo dirán luego si es así, valoran muchísimo que personas que igual están en un centro ocupacional y que su vida está en torno pues, a un horario, a unas actividades de carácter ocupacional, tengan la oportunidad de juntarse en un escenario con todo tipo de gente, otras personas, que eso también es una cosa de inclusión, pero ellos me dicen, nosotros creemos que hay que trabajar con estas personas de una forma determinada, por eso estamos hoy aquí, para escuchar también cómo hay que trabajar, ¿no? Me acuerdo del ejemplo que me puso Yago, me dice, es que me dicen que los tenemos que llevar en una furgoneta a todos los nuestros al sitio donde es el entrenamiento o el ensayo, lo que sea, y me dice, pues no, tienen que ir como los demás. Igual es una cosa muy concreta, pero este es un ejemplo de que la normalización a veces exige actitudes muy concretas, ¿no? Diversidad funcional. Luego, pues sí, lo de la educación en valores, sobre todo las entidades deportivas lo hacéis muy bien, porque vais por los centros buscando cantera para el deporte de base, ya habláis de vuestro deporte, ya habláis con entusiasmo, y el deporte en sí mismo tiene unos valores, pero probablemente hay que introducir otros valores además, aprovechando vuestra capacidad de llegar a los centros escolares. El deporte femenino, en aquellos deportes donde las mujeres están subrepresentadas, pues también es importante. Este año en la convocatoria de deporte, pues lo que hicimos fue considerarlo como un valor transversal, es decir, oye, hay ya clubs, ya que hay alguno cuyo objetivo es el deporte femenino, un club de fútbol femenino, pues, pero entonces el asunto es, en el resto de los clubs que tenéis hombres y mujeres, intentar llegar a un número similar de fichas, a un número similar de entrenadoras, a un número similar de mujeres en los estamentos directivos de la asociación. Bueno, hay muchas iniciativas que luego las comentaréis en la mesa redonda, ¿no? Lo que sí fuimos eliminando como proyecto subvencionable son los eventos solidarios. Nos parecía, y os lo digo también, que pagar un dinero para que se organice una cena cuya recaudación va a un proyecto solidario tenía poco sentido. Ya, sobre todo, dada la capacidad que tenéis de hacer proyectos un poco más complejos, sin que eso implique que los eventos solidarios, a mí personalmente me parecen maravillosos. Yo, además de ser trabajador en Emalsa, en la fundación, estoy en una asociación como voluntario y me encanta que haya eventos solidarios y que nos den el dinero. O sea, eso creo que hace un gran bien y es un tema socialmente interesante. Pero en este contexto creemos que no es lo que debemos subvencionar, ¿no? Bueno, entonces de deporte yo creo que ya había un poco de teoría aquí en la presentación, pero yo creo que ya la he comentado y no quería extenderme. Bueno, aquí tenemos veréis que dentro de lo que son diferencias y parecidos, pues aquí tenemos los clubes deportivos y aquí tenemos las entidades sociales, ¿no? en deporte. Y si pasamos a cultura, pues ahí sí que nos vamos a encontrar lo mismo, las entidades deportivas y las entidades sociales. Incluso en la convocatoria de cultura, que participan menos entidades, porque hoy por hoy tenemos menos dinero, aunque espero que lo vamos a ampliar este año. Sin embargo, hay más entidades sociales. Las entidades culturales sois mucho más dinámicas,
a la hora de buscar socios, partenariado en el ámbito de lo social. Bueno, en el mundo de la cultura también nos hemos basado para la convocatoria, hay mucha doctrina, hay mucha legislación y hay muchos acuerdos internacionales sobre el derecho al acceso a la cultura. La verdad es que esta convocatoria no cuelga de la nada, está la declaración de la Constitución, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, hay una estrategia española de cultura para todos que también tiene temas concretos, o sea, nos hemos inspirado en toda esta doctrina jurídico-social, internacional y estatal para crear esta convocatoria, ¿no? Con esos objetivos que tenéis aquí. En el fondo lo que subyace aquí, y ya digo algo que ya lo sabéis todos, ya me da vergüenza decirlo, pero es que las personas con diversidad, por una parte está la accesibilidad física y sensorial, ahí hay mucho que mejorar, parece que de sabido hay mucho que mejorar, hay muchos espacios que no son accesibles, hay escenarios a los que no puede subir una persona con diversidad. Esa es una batalla ardua en la que hay que pelear muy duro y hay que denunciar y hay que ser pesados para conseguir que la ciudad sea accesible en los espacios culturales. También la parte sensorial, hay elementos técnicos que permiten que personas sordas puedan participar de un concierto, y luego aparte el lenguaje de signos, etcétera. Y luego están las personas con diversidad social como público, como creadores y como protagonistas de la intervención cultural. Y yo creo que nos lo tenemos que creer, es decir, que todos nos enriquecemos si las personas con diversidad pueden aportar sobre un escenario, pueden aportar sobre un guión, pueden aportar, va a salir mejor o va a salir distinto o va a ser más rico en matices cuando contamos con las posibilidades de todos, ¿no? Y los 3 objetivos del programa son los 3 objetivos de la estrategia estatal en materia de cultura accesible: aumentar la accesibilidad, elaboración de un material que sea accesible, hay unas normas sobre la lectura fácil, sobre el tipo de letra, hay unas que permiten una mejor comprensión de los textos, hasta en los detalles, ¿no? Por ejemplo, nuestra página web, la de la Fundación Emalsa, veréis que es muy estática. Yo cuando les digo a los que me la han hecho, dame un poco más de dinamismo, que se muevan las fotos y tal, me dicen, sí, pero entonces perdemos la accesibilidad, creo que es AAA, ¿no es así, no, Elia? Es AAA, ¿no? Entonces es la máxima que puedes tener. Pensar si vuestras webs son también totalmente accesibles desde ese punto de vista, ¿no? Y luego fomentar que las personas con diversidad puedan desenvolver su potencial creativo, artístico e intelectual. Bueno, yo creo que de una forma un poco desordenada os he contado casi todo lo que os quería contar, que sirviera como contexto del espíritu de las convocatorias y lo que creemos que entre todos, los que estamos aquí, podemos conseguir, ¿no? Por lo tanto, he acabado, veis que tal ciclo papel, también, con papel reciclado. Lo más interesante de hoy para mí, yo creo que para todos, va a ser las aportaciones que pueda haber en la mesa, las de vosotros, porque prácticamente hoy no hay público, o sea, estamos todos, porque no cabemos todos aquí, pero la idea es que todos podamos participar. Yo creo que vamos bien de tiempo, o sea que si queréis hacerme alguna pregunta o alguna crítica o cualquier comentario, pues es el momento, y si no, pues pasamos a la mesa redonda, lo que queráis. Yo me pongo ahora a vuestra disposición. ¿Os habéis fijado que no he entrado, como me dejéis hablar, yo sigo hablando, no he entrado para nada en el tema de las bases, ni en el tema del baremo, porque me interesaba más en este tema titulado por Yago, el espíritu de la convocatoria, hablar de estos temas. Luego en los talleres tendréis posibilidad de hacer cualquier tipo de comentario o sugerencia sobre las bases para la próxima convocatoria. Y también os adelanto, porque yo tengo que coger un avión a última hora de la tarde y no voy a estar al final, que si todo sale bien tendremos más dinero para cultura
y si todo sale bien, pues haremos la convocatoria igual en junio, aunque el plazo acabe en septiembre, para que haya tiempo de sobra de presentar. O sea que este año adelantaremos mucho los plazos. Este año en el que estamos, 2019-2020, lo hemos retrasado un poco porque hubo elecciones y la constitución del nuevo patronato, pero ahora irá todo más rápido a efectos de calendario, etc. Bien, ¿tenéis alguna duda, algún comentario? Sí. Yo me llamo Carlos Martínez, soy el presidente del Club Petanca Coruña. No sé si la mayoría conoce que somos un club federal, de los pocos que hay en la ciudad, que hay dos. He estado escuchando la ponencia. Lo que pasa es que yo tengo un grave problema, que yo no tengo instalaciones. No tengo instalaciones, entonces yo tengo personas, digamos que afectadas físicamente. Yo tengo personas que están con discriminación social, yo tengo personas, como puede ser una posible colaboración con el programa también, pero no tengo instalaciones cubiertas para poder ampliar la actividad. Nosotros vamos a la petanca en unas pistas que se llaman las pistas de petanca sin amar, que están situadas en la calle Orillamar, en el 88. Y la verdad, como deporte, muy bien, pero sin instalaciones yo no puedo dar cobertura a la gente. Ese es mi gran problema. Y yo ahora mismo no voy a acceder a las ayudas, lógicamente, porque ya están en curso. Entonces, desde aquí me gustaría solicitar la colaboración por parte de la Fundación de Marsa para los proyectos que nosotros queremos desarrollar con los colectivos sociales de la ciudad. Muchas gracias. Aunque no tiene relación directa con lo que has dicho, la convocatoria permite subvencionar inversiones. Claro, por ejemplo, en deporte la subvención máxima es 20.000 y para llegar a 20.000 hay que hacer un proyecto pues muy completo. Y yo recuerdo, por ejemplo, que subvencionamos vestuarios femeninos de una asociación deportiva que quería que empezara a haber mujeres en su deporte, pero que no tenían. Entonces, que no tanto hacer unas instalaciones nuevas, pero mejorar unas instalaciones, etcétera, con ese fin sí que, o por accesibilidad o tal, sí que encajaría en la convocatoria tal y como está configurada. Y gracias por tu intervención. ¿Alguna cuestión más? Fantástico. Pues pasamos a la mesa redonda directamente. O duermo muy bien, porque esta hora está libre.